y director de La Sexta W, porque creo que hay mucho de qué hablar sobre la salida precisamente de Julio Scherer Ibarra. Y le voy a pedir a mis críticos, a esos que me odian, a todos los que dicen, tú eres un empleado de Jesús Ramírez Cuevas, pues aquí está mi crítica y creo que es directa, es contundente, es honesta, es sin máscaras y es en un sentido constructivo. ¿Cómo puede ser posible que no podamos confiar en lo que dice el vocero de la presidencia, el vocero del presidente Jesús Ramírez Cuevas? Ayer, en palabras de Jesús, son rumores de la prensa. Bueno, pues le pusimos en su madre a Darío Celis, quien ya ha petardeado en otras ocasiones, y resulta que, pues sí, que sí había renunciado Julio Scherer Ibarra. Saludo a Luis Guillermo Hernández. Luis Guillermo, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No puedo, mi querido Vicente, sino coincidir contigo en esto que comentas. Es un mensaje humilde, un mensaje sincero, pero sobre todo un mensaje urgente al vocero del gobierno del presidente López Obrador, a Jesús Ramírez Cuevas. Ayúdanos a ayudarte, ayúdanos a oponer información veraz, información verídica, información confiable a la avalancha brutal de desinformación que ataca día a día a la Cuarta Transformación. Coincido contigo, Vicente, y coincido con Rayuela de La Jornada, que hoy dice, señores voceros, la mejor forma de atajar un rumor es con información, y solo basta con contestar el teléfono, solo basta con responder el mensaje, solo basta un sí o un no para que quienes tenemos información de nuestras fuentes podamos contribuir con veracidad, con honestidad, con profesionalismo periodístico a la cascada de mentiras, a la cascada de desinformación, a la lluvia de fake news que atacan a nuestra realidad informativa nacional. Mi querido Vicente, coincido contigo y coincido en este señalamiento puntual a Jesús Ramírez Cuevas, quien cometió un grave error con este asunto tremendo de la salida de Julio Scherer Ibarra de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Los periodistas no podemos hacer sino aquello que podemos confirmar, sino aquello que podemos comprobar con hechos o con pruebas fehacientes. Y si un vocero no cumple su papel de confirmar la información que tenemos, nos deja en libertad de buscar otras opciones para dar a conocer la información, no pueden parar el flujo informativo, pero sí pueden ayudar a dirigirlo hacia la veracidad. Por eso, insisto, coincido contigo, mi querido Vicente, en esta crítica y le lanzo un llamado humilde, muy humilde, a el estimado Jesús Ramírez Cuevas. Ayúdanos a ayudarte, Jesús. Ayúdanos a ayudarte a combatir la desinformación, que es una plaga mayúscula en este tiempo en México. Humilde y enérgica a la vez, porque no se puede estar trabajando así, porque al final pues se ponen de pechito para los raspones ellos mismos, porque el que queda de alguna manera raspado es el vocero de presidencia. Una de dos, o como desinformado, o como, con mucho respeto lo voy a decir, o como mentiroso, porque pudo haber dicho cualquier otra cosa. Mañana el presidente va a aclarar, denle tiempo al tiempo. No, dijo que eran rumores, y no eran rumores, era lo que ya había ocurrido, la renuncia de Julio Scherer Ibarra. Por cierto, dame tu opinión, Luis Guillermo, ¿qué tan importante era Julio Scherer Ibarra? Se hablan de amigos, se van abrazados de la conferencia matutina. ¿Qué significa la salida de Julio Scherer Ibarra de ese círculo íntimo que sabemos que le cuesta mucho abrir al presidente Andrés Manuel López Obrador? Tan es así que quien llega a la Consejería Jurídica es otra, con mucho respeto, otra vieja conocida del presidente. No es más que otra persona en la que puede confiar el presidente.
Me parece que la lectura sobre la salida de Julio Scherer Ibarra deja muchas dudas sobre los procesos con los que el presidente de la República y sus principales colaboradores, el primer círculo de colaboradores, mi querido Vicente, están procesando la transformación. Sin lugar a dudas, hay un desgaste brutal en el primer equipo del presidente, en el primer círculo, pues debido a la carga extenuante de trabajo que tienen. Es evidente que no todos le pueden seguir el ritmo al presidente de la República, un ritmo vertiginoso, un ritmo prácticamente inagotable, prácticamente incansable. Y el estar en una posición como la que tenía Julio Scherer Ibarra implica mucho desgaste político también y mucho contacto con las pugnas internas dentro del gabinete, que no son menores y que no son un juego de niños. Yo analizo esto, mi querido Vicente, como una caída, como la caída de uno de los hombres de más confianza del presidente de la República en medio de la pugna política que derivó en la salida de Olga Sánchez Cordero, en la caída, en el alejamiento de Ricardo Monreal, en el reposicionamiento de las figuras del primer círculo del presidente de la República, y sin duda alguna, mi querido Vicente, lo identifico a partir de lo que me han dicho mis fuentes como una derrota por parte del hoy exconsejero jurídico de la presidencia, que logró pues establecer un núcleo de poder muy significativo dentro del equipo del presidente y fuera también de este. Hay muchas figuras que hablan de un trabajo por parte de Julio Scherer Ibarra extrajurídico, que llegó incluso a inmiscuirse en asuntos políticos de alto nivel en el pasado proceso electoral intermedio, y también hablan de una serie de errores en materia jurídica que pusieron en predicamento a la presidencia de la República, principalmente en lo relacionado con la extensión del mandato administrativo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Saldívar. Sin duda, mi querido Vicente, se trata de una pérdida mayúscula para el presidente de la República, y la llegada de una consejera jurídica muy leal al presidente, quien estaba en un cargo verdaderamente estratégico en la SEDATU, encargada de dirimir los asuntos de propiedades de ejidos, propiedades rurales, pues sin duda habla lo que hemos dicho en las últimas semanas. El presidente está rodeándose de gente absolutamente leal y está deshaciéndose de quienes ocuparon los cargos, no necesariamente para jugar a favor de la Cuarta Transformación. Y creo, mi querido Vicente, que esta salida es un duro golpe anímico, un duro golpe emocional para el presidente de la República. Yo busqué con las fuentes, después de que empezaron los rumores de esta salida, y pregunté sobre los motivos de esta renuncia, y coinciden mis fuentes, mi querido Vicente, en que se trata de una pérdida. Julio Scherer Ibarra no va a incorporarse a la Corte Suprema de Justicia en diciembre próximo, cuando haya posibilidades de pelear por una posición. Julio Scherer Ibarra simplemente se va de la Administración Pública Federal, se va del gobierno, y eso es una gran pérdida, porque significa la pérdida de un hombre de confianza, de un hermano, como el propio presidente le llamó, y sin duda un golpe que, insisto, va a pegar en el ánimo del presidente de la República. Pues ahí está el comentario de Luis Guillermo Hernández sobre la salida de Julio Scherer Ibarra. Y déjame nuevamente señalar por qué nuestra crítica constructiva para quienes manejan la información desde presidencia. Porque hay una lucha de narrativas, una lucha de quién tiene la razón y quién informa con la verdad. Qué desmadre esto de las granjas de bots, las cuentas falsas, quiénes estarían detrás de este manejo de narrativas en redes sociales,
se señala a Gabriela Warkentin, hoy también quedó exhibido Van Pipe, en fin, por cierto, lo vamos a entrevistar a Van Pipe más adelante en este espacio sin censura, quien admitió que trabaja para Latinus y que recibe pues directrices directamente de Carlos Loret de Mola. Pero a ver, esto que se destapa, ¿qué es, Luis Guillermo Hernández? ¿Un grupo buscando controlar todo? ¿Buscar controlar lo que se dice sobre lo que ocurre en nuestro país o sobre lo que no ocurre en nuestro país? Porque la exhibida en redes sociales ayer a este grupo, presuntamente del que forma parte Gabriela Warkentin de W Radio, es también una cuenta falsa, ¿no? Y es sobre una fake news de estallidos de tanques del gas Bienestar. Hoy conocimos, mi querido Vicente, una de las facetas más evidentes de la hipocresía de algunos integrantes de los medios mexicanos que están claramente a favor de la derecha, que trabajan para la derecha y que le hacen el trabajo sucio a la derecha, independientemente de que entendamos o no la forma en la que trabajan ellos, la forma en la que trabajan los periodistas que pues le sirven al viejo régimen, al régimen derechista, al régimen neoliberal. Es importante identificar lo que hoy pudimos comprobar, que muchos de ellos navegan con bandera de plurales, navegan con bandera de neutrales, pero en realidad están trabajando para un sistema, para un régimen que millones de mexicanos votamos por hacer a un lado, por el grave perjuicio que cometieron contra nuestro país y contra nuestra sociedad. Me parece vergonzoso, muy vergonzoso, que una lectora de noticias como Gabriela Warkentin encabece una, le llaman ellos, aceleradora de negocios, que no es más que una consultoría que trabaja para los intereses de empresas privadas y que al mismo tiempo utilicen su influencia en los medios, su presencia en los medios para diseminar su mensaje en contra de la Cuarta Transformación. La doctrina, mi querido Vicente, la doctrina de los fachos, la doctrina de los derechistas es la hipocresía. Hoy quedó muy claro. Constituyen agencias, constituyen consultorías para esconder su militancia, para esconder su adherencia al viejo régimen, para esconder su trabajo para dinamitar la Cuarta Transformación, y hacen como si fueran periodistas libres. Y me parece además grave, mi querido Vicente, por el profundo y terrible conflicto de intereses que se genera con estas acciones. Un periodista, cualquiera que sea, no puede tener negocios alternos al periodismo si no los separa abierta y claramente de su actividad profesional, porque entonces el periodismo se convierte en propaganda y la propaganda es antiperiodística. Que Gabriela Warkentin sea lectora de noticias en una estación de radio o que escriba en un periódico y al mismo tiempo ejerza consultoría a negocios privados, a los que promueve en sus espacios periodísticos, es antiético, es poco profesional, es un conflicto de intereses. Y eso, mi querido Vicente, es el signo más evidente del trabajo hipócrita de los derechistas, de los quienes están a favor del viejo régimen. Quedó desnudada esta mujer, quedó desnudado su trabajo en contra de la Cuarta Transformación, y celebro que hayan sido las redes sociales, mi querido Vicente, que hayan sido los tuiteros, las tuiteras, quienes revelaran este trabajo oscuro, sucio, poco ético de golpear a un gobierno en el que no se cree a trasmano. Si son opositores, que abiertamente lo ejerzan, que no se escondan, que no se escuden, que no camuflen sus militancias en una aparente neutralidad que no existe. Oye, Luis Guillermo, nada más para cerrar, en un comunicado con fecha del día de hoy que circula en redes sociales, la propia Gabriela Warkentin dice que
Nos deslindamos categóricamente de cualquier persona que utilice el nombre de Tridente Aceleradora para atacar a personas, instituciones u organizaciones. Denunciaremos ante las instancias correspondientes el mal uso de nuestra marca. Pues terminarán como siempre diciéndose víctimas de algo, pero víctimas. Mi querido Vicente, en ese mismo comunicado, en ese mismo documento que presentan como deslinde estos hipócritas de la cuarta, de la fachiza mediática, también confirman que tienen doble cachucha, que son periodistas, pero que tienen negocios privados de consultoría y orientación y promoción de negocios privados. Y eso es un conflicto de intereses claro, abierto y vergonzoso, aberrante para cualquier persona que tenga un micrófono adelante. Es como si yo estuviera hablando en estos momentos defendiendo a la Cuarta Transformación y recibiera mi cheque mensual por parte de la Cuarta Transformación. Es exactamente lo que hace Gabriela Barkentin, promover a sus clientes de la consultoría como si fuera periodismo, como si fuera información, como si fuera noticias. Qué vergüenza para la Ibero, que la tuvo como profesora, qué vergüenza para los medios que la contratan como periodista imparcial. Esta podredumbre que ha existido siempre en los medios de comunicación, ahora es evidente, a mí al menos me llena de náuseas. Querido Luis Guillermo Hernández, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoyen tus esfuerzos independientes, para que te apoyen tus trincheras en redes sociales? Muchísimas gracias, mi querido Vicente. Invito a la gente a mis espacios en el canal de YouTube, Luis Guillermo Hernández Sexta W. Los invito también a mis redes sociales, un periodismo que no hace consultorías, un periodismo que no tiene clientes a los que les publicita marcas o proyectos o conferencias o libros o nada, un periodismo absolutamente libre y sobre todo sin compromisos oscuros que de repente brincan y agarran a los mafiosos con los dedos en la puerta, mi querido Vicente. Pues ahí está el espacio para que ustedes apoyen los esfuerzos del maestro Luis Guillermo Hernández. Yo te abrazo a la distancia, Luis Guillermo, y estamos al pendiente, ¿no? Estamos al pendiente, mi querido Vicente, y te agradezco como siempre el espacio, la confianza y el respaldo. Un saludo a todos. Luis Guillermo Hernández, Sexta W, para que lo apoye y para que cuando transmita en vivo y en directo se tome su mezcalito.